Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos disfrutando un nuevo tomo de Alimento Diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo, El enviado de Dios. Autor Pedro Dong. Título de la semana, El enviado de Dios. Día miércoles, leer con oración. Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan capítulo 6, versículo 29. Repetimos: respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Título del día: ¿Cómo hacer la obra de Dios? Todo aquel que ama a Dios anhela llevar a cabo su obra. Sin embargo, es necesario reconocer que nadie por sí solo tiene la capacidad de lograrlo. En una ocasión, la multitud que seguía a Jesús le preguntó: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan capítulo 6, versículo 28 parte B y versículo 29. El hombre tiene la presunción o ingenuidad de pensar que es capaz de realizar la obra de Dios, pero basta creer en su enviado y en su palabra para que su obra se realice. La obra de Dios no se realiza por la capacidad humana, sino por creer en la palabra del profeta de Dios. El hombre tiene un concepto arraigado en el cristianismo de que debe trabajar para Dios utilizando su propia capacidad. Solo Dios es capaz de realizar su obra. Al hombre le corresponde simplemente creer en el enviado de Dios y en su palabra, porque Él habla la palabra que Dios ordena. Al creer en quien Dios envió, la palabra permanece en nosotros y produce resultados. Juan capítulo 5, versículo 38. Si no creemos en quien Dios envió, la palabra se vuelve ineficaz. Necesitamos ser sencillos y creer que la palabra hará la obra, como lo están haciendo muchos adolescentes. Ellos están siendo ganados y transformados porque son sencillos, creen y practican lo que oyen. Debido a esto, se están produciendo cambios positivos en sus vidas. Los judíos escudriñaban las Escrituras porque creían que en ellas se encontraban la vida eterna, pero no querían ir a Jesús para tener vida. Juan capítulo 5 versículos 39 y 40. Hoy sucede lo mismo. Estos versículos nos alientan a buscar el hablar vivo del Señor a través de la Biblia. Hay cristianos que examinan la Biblia y algunos juzgan la palabra profética, diciéndoles a los hermanos que no la sigan, sino solo a la Biblia. Es correcto consultar y estudiar la Biblia, pero no basta con leer lo que está escrito. Es necesario encontrar vida en ella, y la vida eterna está en Jesús. La palabra profética es Jesús, hablándonos de manera viva. Es un hablar rema, instantáneo, para satisfacer la necesidad del momento. Los judíos observaban las Escrituras, pero no acudían a Jesús para tener vida. No tenían vida porque estaban restringidos a la letra muerta. Para tener vida, necesitamos ir a Jesús, porque solo Jesús puede dar vida. El hablar vivo del Señor es el que da vida, porque la vida es una persona. Él es vida desde el principio. Hemos oído hablar de Él y hemos visto y contemplado con nuestros propios ojos al Verbo de vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Él es la palabra de vida, que se puede tocar, contemplar, ver y oír. Ella nos fue revelada y damos testimonio de ella. Versículo 2. La vida eterna estaba con el Padre, pero nos fue manifestada en Cristo. La vida eterna es Cristo, y la palabra profética es la que Jesús nos habla a través de la Biblia. El diablo es muy astuto
y nos pone dudas respecto a la palabra de Dios. Él sabe que si la iglesia cree en la palabra con sencillez, la obra de Dios se realizará. La palabra actúa en nosotros cuando creemos en ella. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. La vida está en la palabra, y la vida es la luz de los hombres. Juan capítulo 1, versículo 4. Satanás sabe que su fin llegará cuando la obra de Dios se cumpla en la tierra a través de su palabra. En Génesis, en los capítulos 1 y 2, vemos que el hombre en el huerto del Edén fue creado para recibir bien la palabra de Dios. Dios hablaba y el hombre obedecía, acataba su palabra y eso lo hacía vivir. El hombre vivía de la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Y fue creado para ser alimentado de esa manera por él. ¡Aleluya! Dios cuida del hombre. Creamos en su palabra. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.